que se producía por las células celacini pancreático, que producían enzimas, y las células centroacinares, que producían la secreción líquida, cloro, sodio, agua. Y las células ductales, que lo que hacían era producir bicarbonato, intercambiar de alguna manera bicarbonato por cloro. Y que de alguna manera aquí interviene el canal de la fibrosis quística, el canal de cloro. No sabemos muy bien cómo, pero aquí interviene. Y estas son las células ductales. Bien, ¿a qué obedece esta secreción? ¿Cómo se controla la secreción? Pues la secreción se va a controlar en la fase, siempre diferenciamos por fases, en la fase cefálica, por estímulo vagal. El estímulo vagal al final va a producir acetilcolina. La acetilcolina estimula por los receptores muscarínicos tanto la secreción enzimática como la secreción de agua. Aquí también estimularía un poquito la acetilcolina. En la fase gástrica continúa la secreción de acetilcolina, posiblemente la gastrina, que se secreta por el estómago, pueda actuar sobre los receptores que van a tener estas células enzimáticas, que van a ser receptores de colecistoquinina A. Que realmente son receptores mucho más sensibles a la colecistoquinina que a la gastrina, pero la gastrina se secreta en mayores cantidades que la colecistoquinina y es posible que tenga un pequeño efecto secretor extra sobre la secreción enzimática, de manera que se prepara un poquito para la secreción de verdad importante, que es la secreción en la fase intestinal. En la fase intestinal, el quimo ha llegado al duodeno. Y el duodeno tiene unas células que son células productoras de hormonas, y las más importantes desde el punto de vista de la secreción pancreática son dos. La célula secretora de colecistoquinina, CCK, colecistoquinina, o células I, y las células secretoras de secretina, o célula S. Secretina. Ambas son hormonas, es decir, se van a secretar, van a ir por la sangre y por la sangre van a actuar sobre las células del acini pancreático y sobre otras células. La colecistoquinina va a actuar sobre los receptores de colecistoquinina que se encuentran en las células del acini productoras de enzimas. La colecistoquinina se va a estimular por el contenido del duodeno y sobre todo por los péptidos y por las grasas. Si en la dieta hay un contenido peptídico alto o graso alto, se va a estimular muchísimo la secreción de colecistoquinina. Y la colecistoquinina va a activar la secreción, que ya sabéis que va a ser de peptidasas, tripsinógeno, quimotripsinógeno, carboxipeptidasas, y va a producir también la lipasa, y por lo tanto esta cantidad de sustancias dentro del duodeno estimula la secreción de colecistoquinina.
La secretina se va a estimular sobre todo por la disminución del pH. Cuando el contenido del quimo gástrico pasa al duodeno, es un contenido ácido. Cuanto más ácido es ese contenido, más estimulación de secretina. La secretina, sobre todo, va a estimular las células productoras de agua en el acini y las células ductales productoras de bicarbonato. Esto en cuanto a la secreción pancreática. Sin embargo, la colecistoquinina también actúa en otros sitios. La colecistoquinina va a ser muy importante desde el punto de vista motor, y desde el punto de vista motor lo que va a hacer es estimular las contracciones del conducto biliar y la relajación del esfínter de Oddi. Si tenemos aquí el conducto principal pancreático, el colédoco y el esfínter de Oddi, la colecistoquinina va a activar toda la musculatura del colédoco y va a relajar el esfínter de Oddi, de manera que la secreción pancreática y biliar va a poder salir al duodeno. Aquí va a estimular y aquí va a relajar. La colecistoquinina tiene un efecto motor también sobre la musculatura gástrica. Y sobre la musculatura gástrica lo que va a hacer es contraer el píloro y disminuir el vaciado, o sea, enlentecer el vaciado. Enlentece el vaciado gástrico. Es decir, que bajo el efecto intestinal, el estómago se contrae más lentamente y el píloro se cierra más. Se cierra con más fuerza, de manera que sale menos contenido hacia el duodeno. La secretina actúa no solamente sobre la secreción líquida y de bicarbonato del páncreas, sino que también, ya veremos, que va a actuar también sobre la secreción biliar, y va a aumentar también en la secreción biliar el contenido líquido y el contenido de bicarbonato. Bien, y con esto acabamos la secreción pancreática y vamos a empezar a ver un poco del hígado, porque el hígado es la otra glándula importante que produce la secreción biliar, que es la que confluye en el esfínter de Oddi. Y vamos a ver el hígado, que es una glándula muy importante, no solamente desde el punto de vista secretor, sino también desde muchos otros puntos de vista. No sé si habéis dado ya en organografía. Sí lo habéis dado, el hígado. Entonces todos recordáis la forma especial que tienen de disponerse las células hepáticas. Las células hepáticas, que son los hepatocitos, están dispuestos en hileras alrededor de unos capilares especiales que son los sinusoides. ¿Todos os acordáis bien cómo está esta disposición? Bueno, os la recuerdo un poco. La vena porta se distribuye alrededor de las células que están como haciendo una especie de hexágonos. Las ramas de la vena porta se colocan alrededor de estos hexágonos.
La entrada arterial por medio de la arteria hepática se coloca cerca de cada una de las ramas de la vena porta. Y tanto la sangre arterial como la sangre venosa va a pasar por unos capilares especiales hacia una vena que se encuentra en el centro de esta agrupación celular, que son las venas centrales, y esta vena central es la que luego va a confluir junto con otras venas hacia las venas hepáticas, y de las venas hepáticas a la cava inferior. ¡Qué horror! No quiero instalar esto ahora, ¿qué hago? ¿Cómo se consigue quitar esto? No puede ser. No quiero instalar esto. Vete a la porra. Ven. Nada, ya está. No sé si en 45 segundos voy a tener problemas. Bien, las células hepáticas rodean los sinusoides, bordean los sinusoides, y entre célula hepática y entre hepatocito y hepatocito hay unos canales con los que se secretan, por los que se secreta bilis, a unos conductos que son los conductos biliares y que lo que hacen es dar salida hacia el contenido biliar. Del contenido biliar hacia los conductos hepáticos, que salen del hígado y van a confluir al final en lo que es el conducto colédoco. Si vemos las células, los hepatocitos, veremos que los hepatocitos son unas células que cuesta un poco ver cómo se orientan, pero los hepatocitos tienen una cara basal que da hacia el sinusoide y una cara apical que es la salida hacia el conducto biliar. El sinusoide es este capilar, que es un capilar muy especial, que seguramente en organografía ya os han contado que el sinusoide es un capilar que tiene espacios no sé si estos son los 40 y pico segundos. Se ha quedado un poco atontado esto. ¿Cómo son los sinusoides hepáticos mientras se me despierta el ordenador? Tienen agujeritos. ¿Eso cómo se llama? Fenestraciones. O por el citoplasma. Por cualquiera de los dos casos, tanto en el citoplasma hay agujeros como el encaje es poco perfecto. La consecuencia que tienen estas fenestraciones es que por ellas pueden pasar proteínas muy grandes. No solo pueden pasar proteínas muy grandes, sino partículas muy grandes. Proteínas muy grandes como la albúmina, que no puede pasar habitualmente por otro tipo de capilares. La albúmina lleva disueltas, lleva unidas a ella cantidad de partículas. Esas partículas pueden acceder al hígado gracias a que la albúmina puede acceder
por medio de estas fenestraciones al espacio que hay entre los capilares y las células, que es el espacio de Disse, que ya sabéis que es un tejido conjuntivo muy laso y que por lo tanto permite el paso de las proteínas grandes y de las partículas cargadas de lípidos que pueden de esa manera entrar a los hepatocitos. Por lo tanto, en esta pared basal hay un trasiego de sustancias de entrada al hepatocito o de salida del hepatocito. Tanto el hepatocito produce proteínas grandes que puede exportar fácilmente hacia la sangre, como de la sangre pueden pasar productos verdaderamente grandes al hepatocito. Esta pared apical que tenemos aquí sería la zona secretora de bilis. Bien, desde el punto de vista de la estructura fisiológica, más que la estructura del lobulillo hepático, nos interesa la estructura del acini hepático. ¿Os han contado el acini hepático, cómo está caracterizado? ¿Sí? ¿No? El acini hepático estaría compuesto por, si tenemos aquí los extremos portales, la vena porta, la arteria hepática, el conducto biliar, es decir, los espacios portales. Aquí tendríamos la vena central y aquí tendríamos otro espacio portal. Y aquí tendríamos otra vena central. El acini hepático estaría compuesto por lo que sería este óvalo. Bueno, esto creo que no lo he pintado bien. Estarían dos zonas. Un momento, que creo que he pintado esto mal. Bueno, Bien, aquí tendríamos una zona portal y aquí dos zonas centrales. Es decir, en el acini hepático estaría constituido por una zona que es la zona que está entre dos zonas portales. A esta zona le llega sangre de la vena porta y de la arteria hepática. Por lo tanto, toda esta zona que tenemos aquí es una zona con una gran cantidad de llegada de productos de la parte de la comida, la llamamos zona 1, mientras que la zona central la llamamos zona 3 y tendríamos zonas intermedias 2 y 3. En esta zona, que es la que llamamos zona periportal, es una zona en la que tenemos mucho oxígeno y muchas sustancias que llegan procedentes del aparato digestivo. Por lo tanto, los hepatocitos que están en la zona 1 del acini son hepatocitos metabólicamente muy activos, tienen mucho oxígeno y tienen muchas sustancias nutritivas que les llegan. A medida que los sinusoides van llegando a la zona 3, la cantidad de productos procedentes de la comida van disminuyendo y la cantidad de oxígeno también va disminuyendo. Por lo tanto, los hepatocitos de la zona 3 son bastante menos activos. Se verán más perjudicados cuando hay una bajada de oxígeno
es decir, cuando la cantidad de oxígeno disminuye, bien porque el flujo disminuya o por cualquier otro sistema, estos hepatocitos pueden morir o lesionarse, los de la zona 3. Sin embargo, cuando nosotros tomemos algún tóxico que entre por la vía oral, los hepatocitos que se van a lesionar van a ser los hepatocitos de la zona 1 o periportales. Por lo tanto, desde el punto de vista patológico o fisiológico, es más interesante la distribución en el ACINI que lo que es la distribución histológica del lobulillo hepático. Este es el mismo dibujo que creo que ya conocéis de cómo se distribuye el sinusoide, cómo es el sinusoide, las células endoteliales con las fenestraciones, bien del citoplasma, bien por las uniones. Dentro de los sinusoides hay células, hay macrófagos que se encargan de limpiar y de destruir células o productos que puedan entrar procedentes del sistema porta. En los espacios de Disse, o estos espacios se continúan directamente con los linfáticos, de modo que por los espacios portales también van linfáticos, los linfáticos hepáticos. Dentro de estos espacios están las células de Ito, que son unas células que son capaces de estimularse, primero acumulan ciertas sustancias y además se pueden activar y producir tejido fibroso, de manera que son las responsables de que en algunas enfermedades inflamatorias del hígado se produzca una fibrosis en estos espacios. Si se produce una fibrosis, naturalmente hay un perjuicio para los hepatocitos porque no les llega suficientes aporte de elementos debido a la fibrosis. Funciones fundamentales del hígado son muchas, metabólicas. En cuanto a los principios inmediatos de hidratos de carbono, una de las cosas más importantes es que amortiguan las diferencias de glucosa que hay en el plasma. Es decir, cuando hay mucha glucosa en el plasma, como es este caso, la glucosa se acumula dentro del hígado en forma de almacén. Y lo que sale del hígado es una sangre que tiene menos cantidad de glucosa que la que tenía antes. Si lo que tiene la sangre cuando llega al hígado es poca glucosa, va a pasar lo contrario. Se va a liberar glucosa del glucógeno y vamos a tener más glucosa a la salida de lo que teníamos antes. Por lo tanto, el hígado es uno de los órganos más importantes en cuanto a la regulación de la glucosa plasmática. En cuanto a los lípidos, también es muy importante, ya que los lípidos se metabolizan en el hígado y se sintetizan también. Los lípidos no van disueltos en sangre, tienen que ir empaquetados en forma de partículas. Estas partículas o bien las produce el intestino en forma de kilomicrones y luego van al hígado. Los kilomicrones del hígado son unas partículas muy grandes, pero que cuando se hacen suficientemente pequeñas pueden pasar al interior del hígado y en el interior del hígado los lípidos del interior se pueden reutilizar y se pueden reempaquetar. Y se reempaquetan en otras partículas lipídicas que son sintetizadas por el hígado. En cuanto a las proteínas, el hígado también es muy importante porque es capaz de utilizar las proteínas para producir glucosa, para producir lípidos. Las proteínas ya sabéis que no se metabolizan por completo y entonces los productos de la degradación de las proteínas, como es el amoníaco, se van a neutralizar mediante la síntesis de urea. Y además el hígado es muy importante para la producción de aminoácidos
no esenciales, que se producen casi todos en el hígado, y de proteínas plasmáticas, como puede ser la albúmina y las proteínas de la coagulación, de manera que cuando una persona tiene una alteración hepática, una insuficiencia hepática, una de las medidas más importantes que se hace es la medida de albúmina. Las personas con insuficiencia hepática además tienen muchos problemas de coagulación debido a que las proteínas para la coagulación se producen de forma insuficiente. La urea, que es uno de los productos que el hígado detoxifica, el amoníaco, que lo detoxifica el hígado, procede de la urea. La urea procede del metabolismo de las proteínas y en el intestino las bacterias intestinales la transforman en amoníaco. Este amoníaco se reabsorbe y el amoníaco se va a transformar en el hígado a urea y la urea se puede eliminar a partir del riñón. Otra parte de la urea vuelve otra vez al intestino, las bacterias intestinales vuelven a transformarlas en amoníaco y otra vez se vuelven el amoníaco se absorbe por el intestino grueso y otra vez pasaría al hígado. En las personas que tienen una insuficiencia hepática, este paso de amoníaco a urea es insuficiente y cuando es insuficiente muchas veces la urea provoca alteraciones importantes en el sistema nervioso y una de las formas que se suele hacer para paliar esto en una persona con insuficiencia hepática es dar antibióticos que matan las bacterias intestinales y evitan que se produzca tanta cantidad de amoníaco. Por lo tanto, que sepáis que el amoníaco va a proceder en parte de las bacterias intestinales. El hígado, otra de las funciones importantes que tiene, aparte de las metabólicas, es la de detoxificar. Y la detoxificación la hace el hígado por dos procesos fundamentales que se llaman procesos de tipo 1 y procesos de tipo 2. Las de tipo 1 son hidrosilaciones y oxidaciones hechas por el citocromo P450 o familias de este citocromo. El citocromo P450 y las reacciones de tipo 2 son las esterificaciones o las uniones de otros productos a esa molécula. Por ejemplo, se puede unir sulfato o ácido glucurónico o aminoácidos o glutatión. Muchas veces la unión de una sustancia a estos compuestos hace que se pueda eliminar, que se haga o liposoluble o hidrosoluble y se pueda eliminar. Si son liposolubles, por la bilis. Y si son hidrosolubles, pasar otra vez a los canalículos, de los canalículos a la sangre y de ahí a la orina. Y, por lo tanto, hace que algunas partículas que puedan ser nocivas se puedan eliminar. Bueno, y vamos a pasar a ver la producción de los ácidos biliares. La producción de qué, esto igual lo habéis dado, los ácidos biliares lo habéis dado. El colesterol sí, unos no y otros sí. ¿Os suena esta molécula? Bueno, no sé si el número de carbonos es el que es. Esto es un lípido, que es el colesterol. El colesterol seguro que lo conocéis. Es un lípido bastante poco soluble en agua, que estabiliza las membranas celulares. A lo mejor os suena de eso, ¿sí? Es bastante rígido en general y se coloca entre los fosfolípidos de la membrana, y en las partes que se coloca el colesterol son partes más rígidas. Habréis oído hablar también del colesterol bueno, el colesterol malo, que si la gente tiene mucho o poco colesterol. Bien, por los ácidos biliares se forman los
fabrica el hígado a partir del colesterol y los fabrica por medio de los dos sistemas que tiene el hígado, por procesos de tipo 1, hidrosilaciones, es decir, el colesterol se hidroliza en el carbono 7, si esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y al hidrolizar el colesterol modifica un poco su tamaño, se pliega de forma peculiar, de manera que el plegamiento hace que uno de los lados de este compuesto derivado del colesterol tenga más OHs y otro de los lados tenga menos, lo que hace que las moléculas se llamen moléculas anfipáticas, que quiere decir que uno de los lados es hidrosoluble y se une con el agua, y otro de los lados es liposoluble y se une con los lípidos. Bien, una vez que este proceso de hidrosilación pasa, un segundo proceso hace que los ácidos biliares se conjuguen con un aminoácido, bien con glicina o bien con taurina. La conjugación de los ácidos del colesterol, de estos compuestos derivados del colesterol o ácidos biliares, con este aminoácido los hace más liposolubles. Y además de hacerlos más liposolubles, permite que una bomba porque gasta ATP, los transporte en contra de gradiente hacia las vías biliares. De las vías biliares acaban en el duodeno, pasan todo el duodeno y al llegar a la parte final del ilion hay unos transportadores secundarios que los recaptan. Los recaptan, pasan a la sangre portal y de la sangre portal se reabsorben otra vez por el hepatocito. Ahora bien, los que no se reabsorben pasan al intestino grueso y en el intestino grueso las bacterias los modifican, es decir, van a modificar por un lado esta estructura y por otro lado pueden deconjugarlos. Es decir, pueden romper la unión que hay a los aminoácidos. Los ácidos biliares que están deconjugados son más liposolubles y se reabsorben pasivamente por la pared del colon, pasan a la circulación portal y de la circulación portal, cuando pasan por los sinusoides, son recaptados por los hepatocitos y son reciclados. Se vuelven otra vez a conjugar y pueden pasar otra vez a la circulación biliar. Bueno, y continuaremos mañana, porque ya es 1:30.